Tenía 11 años cuando lo dejé todo atrás. Bueno, todo es mentira, no dejé nada, porque nunca tuve nada más que moretones y miedo. La noche que me fui, mi padrastro había bebido más de la cuenta y mi madre miraba hacia otro lado como siempre. Así que corrí hasta que mis pies descalzos sangraron sobre el pavimento frío de la ciudad, hasta que la noche me tragó entera. Los primeros días en la calle son los que intentas olvidar, el hambre que te retuerce las tripas, el frío que se mete en tus huesos, las miradas que te atraviesan sin verte, eres invisible y vulnerable al mismo tiempo. Aprendí rápido a dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, a desconfiar de las sonrisas y a pelear por un trozo de cartón seco. La encontré una tarde de octubre acurrucada junto a una boca del metro en la línea rosa. Era tan pequeña que al principio pensé que era un montón de trapos viejos, pero entonces tosió, un sonido áspero y silbante que me heló la sangre. Me acerqué despacio. ¿Estás bien? Levantó la cara. No tendría más de 7 años. Sus ojos eran enormes, oscuros como el carbón, brillantes de fiebre. Volvió a toser, doblándose sobre sí misma, luchando por respirar. No puedo, no puedo. Reconocí ese pánico. Mi prima había tenido asma. Busqué frenéticamente en mi mochila rota hasta encontrar una botella de agua a medias. Se la di. Respira despacio conmigo. 1, 2, 3. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí respirando juntas, hasta que su pecho dejó de silbar tanto. Cuando por fin pudo hablar, me dijo que se llamaba Lucía, que su mamá había muerto hacía 2 meses y que no tenía nadie más. Yo tampoco, le dije, y sin saber muy bien por qué, agregué, pero ahora nos tenemos nosotras. Esa noche dormimos juntas, apretadas bajo mi cartón, compartiendo calor y así comenzó todo. Nos volvimos inseparables. Yo era los ojos que veían el peligro, las manos que peleaban, la boca que mentía para protegernos. Ella era la luz. No sé cómo lo hacía, pero incluso en la calle, incluso con el pecho que le silbaba y las costillas marcándose bajo la piel, ella encontraba razones para sonreír. Me enseñó a hacer figuritas con alambre que encontrábamos y vendíamos como manualidades. Me cantaba canciones que su mamá le había enseñado. Le conseguí comida como podía, a veces limpiando parabrisas, a veces hurgando en la basura de los restaurantes. A veces prefiero no recordar esto, pero cuando llegaba con un trozo de pan o una fruta, la cara de ella se iluminaba como si le hubiera traído el cielo entero. Eres la mejor hermana del mundo, me decía. Y yo nunca había tenido una hermana de verdad, que nunca había sabido lo que era alguien que te necesitara así. Me aferraba a esas palabras como a un salvavidas. Cuidaba de sus crisis de almas con desesperación. Había aprendido a robar inhaladores de las farmacias y aunque me temblaran las manos y el corazón, me golpeara el pecho, una vez me agarraron. Me dejaron moretones que duraron semanas, pero conseguí el inhalador antes de que me cacharan y eso era lo único que me importaba. Las noches eran las peores, cuando el frío apretaba y ella tosía hasta llorar. Yo la cunaba contra mi pecho y le prometí cosas que sabía que no podía cumplir. Algún día tendremos una casa con camas de verdad y cobijas gruesas y vas a tener todos los medicamentos que necesitas. ¿Y tú vas a estar ahí? Me preguntaba siempre agarrándose de mi playera sucia. Siempre, mentirosa. La mujer apareció un martes, era de una asociación civil, de esas que a veces rondaban la zona. Nos habían visto antes y lo supe por su mirada, pero ese día se acercó directamente a nosotras. Hola niña, me llamo Patricia. Lucy, confiada como siempre, se sonrió y yo me puse tensa. Patricia nos habló durante horas en las siguientes semanas. Traía comida caliente, mantas, medicina para Lucy. No pedía nada a cambio, solo hablaba con nosotras. Me caía bien, aunque no quisiera. Era sincera, no nos mentía diciéndonos que la calle no era peligrosa o que todo estaría bien mágicamente. Y entonces una tarde me dijo las palabras que me partieron en dos. Encontré una familia, Andrea, una familia que quiere adoptar a una niña. Y se me cerró la garganta.
¿A cuál de nosotras? Patricia me miró con tristeza que me dolió en el alma. Son una pareja mayor, viven en Cuernavaca y no pueden con 2 niñas y buscan específicamente una niña pequeña. Y se le quebró la voz. Que necesite atención médica. Él es neumólogo jubilado. Lucy estaba hablando de Lucy. Esa noche, acostada en nuestro rincón habitual, Lucy me agarró la mano. Escuché lo que le dijo la señora Patricia. Lucy, no quiero irme sin ti, prefiero vivir en la calle. Me mordí el labio hasta sangrar. No digas tonterías. Es en serio, tú eres mi hermana. Si tú no vas, yo tampoco. Y lo decía de verdad, la conocía. Lucy era capaz de rechazar una vida entera por no dejarme. Me lo demostró las siguientes semanas diciendo que no cada vez que Patricia sacaba el tema. Hasta que una noche Lucy tuvo la peor crisis que le había visto nunca. El inhalador no funcionó. Se puso azul. Pensé que se me moriría entre los brazos mientras gritaba pidiendo ayuda que no llegaba. Un taquero de la esquina nos llevó corriendo a urgencias en su coche. La salvaron por minutos. Cuando la vi en esa cama de hospital tan pequeña con oxígeno en la nariz y cables por todos lados, supe lo que tenía que hacer. Le mentí, le dije que Patricia había encontrado otra familia para mí también, que nos íbamos a ir juntas, pero a casas diferentes, que nos podríamos visitar. Lucy quería creerme tanto que no hizo muchas preguntas. El día que la llevaron casi no pude respirar. Patricia me había prometido que me mantendría informada, que Lucy estaría bien, pero cuando vi ese coche alejarse con la cara de Lucy pegada al vidrio trasero, llamándome, llorando mi nombre, Andrea, Andrea, me derrumbé en la banqueta y lloré como no había llorado nunca, ni cuando mi padrastro me golpeaba, ni cuando tenía tanta hambre que el estómago me ardía. Lloré porque acababa de arrancarme el corazón del pecho y regalárselo a alguien más. Pero era el precio para que ella viviera. Los siguientes años fueron borrosos. La calle sin Lucy era más fría, más gris, más solitaria, pero algo había cambiado en mí. Lucy me había enseñado que era posible salir, que había gente buena, que merecía algo mejor, así que luché. Acepté ayuda de Patricia y fui a un albergue, estudié en las noches, trabajé de día en lo que fuera. A los 16 conseguí trabajo estable en un mercado ayudando en un puesto de carne. A los 17 el dueño del puesto al lado, don Memo, me ofreció a trabajar con él. Vendía alcancías de barro, cochinitos pintados de colores. Y cuando don Memo murió me dejó el puesto, porque eres la hija que nunca tuve, decía su carta. Lloré, lloré y lloré durante días. Ahora tenía 24, un cuartito rentado, un puesto en el mercado que daba para vivir y dignidad. No era mucho, pero era mío y honesto. Pero todas las noches antes de dormir pensaba en Lucy y me preguntaba si estaría bien. Recordaría nuestras canciones y me odiaría por haberla dejado ir. Fue un sábado y el mercado estaba lleno, como siempre los fines de semana, y yo estaba acomodando los cochinitos nuevos que había pintado la noche anterior cuando escuché su voz. ¿Cuánto cuestan? Una voz de mujer joven, y comencé a responder sin mirar. Depende del tamaño. Los chicos en 50, los medianos, y me detuve. Algo en esa voz me parecía conocida. Alcé la voz. Era ella, era ella. Lucy ya no era la niña pequeña de 7 años, ahora era alta, delgada, con el pelo largo recogido en una coleta. Llevaba lentes y ropa bonita, se veía sana, se veía viva. Y me estaba mirando con los ojos muy abiertos, igual que yo a ella. ¿Andrea? Su voz se quebró al decir mi nombre. La mía también cuando contesté Lucinda. No sé quién se movió primero. De repente estábamos abrazadas, llorando, temblando, aferrándonos de la una a la otra como si el mundo se fuera a acabar. La gente nos miraba, pero no importaba nada, importaba más que estar juntas. Pensé que nunca te volvería a ver, sollozaba contra mi hombro. Yo también, hermanita, yo también. Nos separamos solo lo suficiente para mirarnos las caras. Agarramos
de las manos como si soltarnos fuera a morir. Estamos bien, estás bien, le dije tocándole la cara, el pelo, como si necesitara confirmar que era real. Estás tan bien. Tú también, mira esto, señaló el puesto sonriendo entre lágrimas. Tienes tu negocio. Es solo un puesto. Es tuyo, saliste, lo lograste tú también. Nos sentamos ahí mismo en el suelo del pasillo del mercado sin importar que la gente tenía que esquivarnos y hablamos durante horas. Me contó de sus papás adoptivos, de cómo la habían cuidado, de la escuela, de medicina, de todo. Me contó que nunca dejó de buscarme durante años, que le había preguntado a Patricia por mí, que había venido a la Ciudad de México específicamente a buscarme, porque Patricia, sabiendo dónde estaba, nunca quiso decirle, porque no podía interferir en el proceso de adopciones. Nunca dejé de pensar en ti, me dijo, nunca eres la razón por la que estoy viva. Andrea, la razón por la que luché, porque tú luchaste por mí primero. Lucy, no, escúchame. Me agarró las manos con fuerza. Sé que me mentiste. Sé que no había otra familia para ti. Supe la verdad hace años, cuando ya fui más grande y Patricia me lo contó. Sé que renunciaste a todo por mí. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Tenía que hacerlo. No podía dejar que te murieras en la calle. No podía. Lo sé. Y por eso nunca voy a dejar de agradecer. Nunca voy a dejar de quererte. Eres mi hermana, la única que importa. Nos abrazamos de nuevo llorando sobre el suelo sucio del mercado, rodeados de cochinitos de barro y de gente que pasaba. No te voy a perder otra vez, susurró contra mi oído. No te lo voy a permitir. Yo tampoco, prometí. Y esta vez sabía que era una promesa que sí podía cumplir, porque habíamos sobrevivido a la calle, al frío, al hambre, a la separación, habíamos sobrevivido a todo, y ahora, contra todo pronóstico, nos habíamos encontrado de nuevo. Mis manos ásperas de trabajar agarrando sus manos suaves, su respiración tranquila contra mi hombro, y ese olor de enfermedad que siempre había tenido había desaparecido. ¿Te acuerdas de las figuritas de alambre? Me preguntó de repente sonriendo entre lágrimas. ¿Te acuerdas de las canciones? Ahí mismo, en medio del mercado, Lucy comenzó a cantarme una de esas canciones que su mamá le había enseñado y que ella me había cantado a mí en las noches más frías. Su voz había cambiado, era más grave, más segura, pero era la misma canción. Me uní a ella con voz rota, desafinada, imperfecta. La gente seguía pasando, los vendedores gritaban sus mercancías, el mundo seguía girando, pero nosotras estábamos juntas de nuevo y esta vez nadie nos iba a separar.